Buenas noches a todas chicas, bienvenidas nuevamente a una joven integral. Gracias por estar con nosotras un lunes más. El día de hoy continuamos con nuestro estudio Mi vida práctica con Jesús, perdón. Y en este tema estamos hablando en esta ocasión sobre Jesús y su obediencia al Padre. Recordemos que estamos abordando los evangelios durante este año y pues continuamos en el estudio de ellos. El día de hoy vamos a compartirles Michelle y mi persona y vamos a estarles hablando de dos aspectos importantes y dos relatos que sabemos que son conocidos. Primero es Jesús el camino al Padre y el segundo Jesús la vid verdadera. Entonces esperamos que realmente sea de mucha bendición el tema que hoy vamos a hablar y compartir y que el Señor sea realmente hablando a nuestros corazones. Adelante, Michelle. Bueno, muy buenas noches a todas. Espero se encuentren bien. Como decía Gaby, lo- el tema de hoy son dos eventos importantes: Jesús el camino al Padre y Jesús como la vid verdadera. Eh, bueno, este capítulo me enseñaba el Señor me mostraba que Él calma a sus discípulos anunciándole su partida y les aseguraba que pues el cielo no es el fin, sino un evento en la casa de Dios donde Él va a preparar en un lugar eterno para estar con ellos. Eh, Voy un momento aquí. Como vemos aquí, o dice la diapositiva, Él consuela a sus discípulos y les enseña que Él es el camino al Padre. Vemos que el Señor obedeció perfectamente al Padre y le enseñó a los discípulos, y es una enseñanza igualmente para nosotras, el confiar en Él y vivir guiados por su Espíritu Santo. Vemos que también a través de su obediencia Jesús mostró el camino al Padre y nos llamó a permanecer en su amor, algo muy importante o que siempre nos ha estado recalcando Gaby, que si no permanecemos arraigados a Él, incluso en la alabanza que justo escuchábamos, si no permanecemos arraigadas a Él, no daremos fruto y es muy difícil caminar en esta parte de la vida. También vemos que la obediencia del Señor Jesús nos revela su amor por el Padre y nos invita a seguir su ejemplo. Algo que me parecía súper importante y me llevaba a recordar una frase que dice que nuestro nivel de amor a Dios se define en nuestra obediencia a Dios. Es muy importante ver si realmente estamos obedeciendo cada una de las enseñanzas o de las palabras que el Señor nos, nos manda o nos da. Vemos también que Jesús es el camino al Padre y nos enseña a vivir en obediencia, fe y amor. La verdadera vida se encuentra en Él cuando confiamos en Él y obedecemos su voluntad. Ahora, para ver más detallado el tema, quiero que abordemos 4 puntos. Gaby, porfa. Primer punto, como ya veíamos, el Señor no- o- nos enseña y muestra a sus discípulos a tener paz en medio de la preocupación. Lo vemos en Juan capítulo 1, el versículo 4. No sé si alguna me ayuda a leer. Juan 14 1 al 4, ¿cierto? Perdón si no me escucharon, si era la que me está ayudando a leer, si es la cita correcta. Sí, ok. Bueno, dice Juan 14 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Gracias, Brendy. Vemos aquí que, o estos pasajes nos enseñan que hay que tener paz en medio de la preocupación. El Señor Jesús sabía que sus discípulos estaban tristes porque Él iba a partir. Por eso vemos que aquí Él les pide que confíen en Dios y les promete que Él hará un lugar eterno en la casa del Padre. Como punto número 2, vemos que Jesús es el único camino al Padre. No sé si otra chica me colabora leyendo Juan 14 del 5 al 7. Dice, le dijo Tomás, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Gracias. Vemos aquí cómo el Señor hace una declaración. En el versículo 6, más que todo, quisiera como estar centrada ahí. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos que aquí Él nos enseña que la salvación solamente la podemos encontrar en Él. Gaby, por favor, la otra diapositiva. Como punto número 3, vemos la obediencia demuestra amor. Lo que yo les decía en la frase, que nuestro nivel de amor se define por cuánto o nuestro nivel de obediencia a Dios. No sé si alguna me colabora leyendo Juan 14:15. No se preocupen, yo lo leo. Si me amáis, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vemos aquí que el Señor nos recalca que obedecer o obedecerlo a Él no es una obligación pesada, sino una forma de mostrar cuánto lo amamos. Como punto número 4, ya quería finalizar aquí, que el Espíritu Santo es nuestra guía y nuestra ayuda. Vemos que Él promete esto al enviar al Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos y acompañarnos. Y esto me dejaba como enseñanza que confiar en Él cuando hay preocupación o incertidumbre. La importancia de recordar que el Señor es el único camino hacia el Padre, que ya sabemos es el tema principal, y que si vivimos en obediencia, que vivamos en obediencia como muestra de amor a Cristo, la importancia de tener dependencia del Espíritu Santo para recibir su guía y fortaleza cada día. También me llevaba a pensar que cuando enfrentamos miedos, dudas o dificultades, podemos confiar en la promesa del Señor Jesús y buscar la dirección del Espíritu Santo en oración y meditación en su palabra. Y pues eso, chicas, quiero que como aplicación nos quede en lo del tema Jesús el camino al Padre, que podamos aplicarlo en confiar en el Señor Jesús, vivir en obediencia y buscar la guía del Espíritu Santo. Adelante, Gaby. Muchas gracias, Miche. Y bueno, continuando con lo que Michelle nos decía,
También en la otra parte que meditábamos referente a esta obediencia del Señor y lo que Él nos está mostrando, basándonos en el relato de Jesús y la vid Jesús, la vid verdadera. Entonces, no sé si alguna podría colaborarnos leyendo Juan capítulo 15, del versículo 1 al versículo 10 primeramente, y luego ya abordamos la segunda parte. Juan 15, No, del 1 al 10. listo, ya te colaboro. Dice así, Juan 15, del 1 al 7. Perdón, Lore, al 10. Ay, qué pena. Tranquila. Listo, del 1 al 10. Listo. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Cuando producen mucho fruto y demuestran que son mis verdaderos discípulos, eso les da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Muchas gracias, Lore. Bueno, entonces vemos en esta parte muchos también aspectos relevantes del ejemplo que el Señor Jesús nos está dando y de lo que la verdad y la promesa que tiene para nosotros, ¿cierto? Primero pensábamos bueno, la manera en cómo el Señor presenta el mensaje. Sabemos que muchas veces el Señor Jesús en diferentes relatos habla por medio pues de parábolas o por medio de ilustraciones y en este caso de la vid verdadera es muy similar a lo que podemos ver de pronto en otros relatos, ¿cierto? Vemos, por decirlo de alguna manera, ciertos personajes que son el labrador, la vid y los pámpanos, hablando en la ilustración como tal, pero el Señor también no nos deja como con duda referente a eso, sino que nos dice quién es cada quien o por medio de qué se está representando cada persona. Entonces nos dice que el labrador es el Padre, que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Y meditando en ello, pues podíamos primero pensar en la importancia de entender dicha ilustración, porque finalmente de ahí parte el mensaje de la verdad y la promesa que el Señor tiene para nosotros. Entonces, pues sabemos que la vid es el árbol pues, de la fruta, ¿cierto? De la fruta de las uvas. Y como tal, pues requiere un trabajo, requiere un tiempo y como cualquier planta, necesita ser sostenida, ser abonada, recibir nutrientes y demás. Y por medio de esa vid crecen los pámpanos, que son los frutos o los racimos de las uvas. Y vemos también la importancia que tiene pues el labrador o la persona que cuida el fruto
para que pues pueda crecer aún más. Eso hablándolo como en el contexto humano, para entender primeramente la ilustración. Pero ya llevándolo al ámbito espiritual, el Señor Jesús empieza diciéndonos de que Él es la vid, de que el Padre es el labrador y que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y en este aspecto, pues meditábamos en el hecho de la importancia que tiene la permanencia en el Señor, ¿sí? El enfoque en este relato o en esta segunda parte va a estar en ello, en el hecho de poder meditar y en el hecho de poder pensar la importancia que tiene que permanezcamos en el Señor. El labrador como el padre, pues es aquel que se encarga de cosechar, ¿cierto? De tomar el fruto, que en este caso somos nosotros. Pero dice una gran verdad del Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces, vemos aquí el rol y la labor de Dios Padre, obrando, ¿cierto? En ese proceso en nuestras vidas, que para aquellos que hemos creído en el Señor y tenemos ya nuestra salvación segura y estamos pegados a esa vid, estamos permaneciendo en la vid y llevando fruto, pues sabemos que tenemos esa garantía de que pues el Padre está ahí para limpiarnos, para cuidarnos, para perfeccionarnos, para ayudarnos a que seamos cada vez un mejor fruto, pero que también es el Padre el que, para aquellos que aún no han tomado esa decisión por Cristo y que no están en la vid, no están agarrados de Él, pues van a saber y tienen la certeza de que el Padre, el labrador, va a quitar ese fruto malo, va a quitar todo aquel que no esté pues ahí dando fruto o que esté dañando, ¿cierto? Entonces, esta ilustración pues nos trae muchas cosas en las que meditar. Pero primeramente quería que entendiéramos como esta parte porque ya teniendo presente eso, podemos como aplicarlo al ámbito espiritual, así como el Señor Jesús lo hizo y lo muestra en este relato. Ahora, tenemos ciertas promesas y tenemos muchas verdades en esta porción que leímos y también en los versículos siguientes, pero inicialmente quisiéramos pensar en una promesa, que si permanecemos en el Señor, Él permanecerá en nosotros. Entonces, la vid y los pámpanos son uno, ¿cierto? En el ejemplo de la planta como tal. La vid, el árbol y el fruto en sí van pegados, van juntos y como tal, pues eso nos habla de la forma en cómo el Señor quiere estar con nosotros y estar en nosotros también. Pero esa relación estrecha va a depender de que tanto ese pámpano quiere permanecer y estar pegado a la vid. Cuando ya ese pámpano, no sé, está muy maduro o está dañado, se cae de la vid, se separa de la vid y muere, ¿cierto? Porque ya no va a recibir más los nutrientes y todo lo que necesita para estar en bien. Asimismo, nosotras, si permanecemos en el Señor va a estar en nosotras, va a permanecer en nosotras, como dice el versículo número 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces hay una relación de dependencia y eso lo podemos tomar como una promesa para nosotras, pero si vemos hay un condicionante y es el sí. Sí permanecemos en el Señor. Entonces no esperemos que pues sintamos la presencia del Señor en nuestras vidas y tengamos como la viva certeza de que Él está en nosotras si nosotros no estamos permaneciendo en Él, porque hay una garantía, pero para aquellos y aquellas que estamos en Él, que hemos tomado esa decisión y que vivimos pegadas a Él, agarradas a Él. Entonces, pues dejar como claridad en eso, porque muchas veces muchas personas dicen como que, bueno, Dios está conmigo, porque Dios dice que está conmigo siempre, pero en realidad sí, el Señor está ahí, pero depende también de nosotras
pues esa relación que podamos establecer con Él, ¿cierto? Y también tenemos una primera verdad que quisiéramos resaltar y es que no podemos dar frutos si no permanecemos en Él. Mm, el pámpano en sí no es como la razón de ser o el origen de la planta, es realmente la vid. En la vid es donde están las raíces, donde está el tallo, donde está todo el sistema y conductos que se necesitan para que realmente esa planta dé fruto. Entonces, no es que la vid dependa del pámpano, sino que el pámpano depende de la vid. Y asimismo nosotras, no es que el Señor dependa de nosotras, aunque Él dice que Él va a permanecer en nosotros, no quiere decir que tiene una dependencia de nosotros o que entonces si nosotros, no sé, no estamos bien, entonces pues en algún sentido se va a ver afectado. No, no es así, es al contrario, nosotros somos los que no vamos a poder dar fruto, no vamos a poder hacer nada ni estar en bien si no permanecemos en Él, porque es ahí donde está el origen de todo lo que necesitamos para, pues, vivir conforme a lo que el Señor manda, pero también para recibir todo aquello que el Señor quiere darnos. Entonces, es una relación en la que nosotros dependemos de Él como la vid, pero que tengamos la claridad de que no, Él no depende de nosotras, ¿cierto? Y quisiera que tuviéramos muy presente esta frase que nos dice en Juan 15:5, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, que tengamos la claridad, chicas, de que separadas del Señor nada podemos hacer. Muchas veces queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas o creer de que realmente podemos con todo lo que en esta vida hay, con todo lo que el Señor nos manda o desea de nosotras y queremos muchas veces como cumplir todas las cosas en nuestras fuerzas, pero aquí el Señor nos dice una verdad que creo que más de una hemos podido experimentar en nuestras vidas y es que separadas de Él nada podemos hacer. Cuando nos sentimos cargadas, cuando nos sentimos cansadas, cuando queremos seguir en nuestras propias fuerzas, cada vez nos vamos a ir dando cuenta más de que realmente no vamos a poder sin Él. Entonces es ese también pues el mensaje central que el Señor acá nos está dejando en esta parte de permanecer en Él. Bueno, pero meditando en ello también podemos tener esta pregunta, ¿cierto? ¿Qué es permanecer en Él? ¿Qué es permanecer en el Señor? Porque podemos decir, listo, sí, el Señor está dándonos una claridad de qué es lo que espera de nosotras. Por medio de esta ilustración de la vid y los pámpanos y el labrador tenemos pues cierta claridad visual y mental de cómo espera el Señor que nosotras establezcamos esa relación con Él, pero específicamente qué es permanecer en Él, o sea, qué debo hacer yo o qué espera el Señor de mí para poder permanecer en Él, qué es lo que Él nos está pidiendo. Entonces, lo primero que vemos está en el versículo 5, que era lo que veíamos ahorita, ¿cierto? Separadas de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, lo primero que el Señor espera de nosotras es que dependamos de Él, no de nosotras. Lo que mencionábamos ahora, el hecho de poder tener realmente la claridad y la seguridad de que estando con Él es que vamos a poder hacer todo lo que debamos hacer, porque de Él estamos recibiendo la energía, de Él estamos recibiendo el cuidado, de Él estamos recibiendo todo lo que necesitamos para realmente dar fruto, que es lo que se espera. Pero no creernos, como dice el siguiente punto, autosuficientes. Eso dice en el versículo 6. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces finalmente la decisión de permanecer en Él y de depender de Él y de no creernos autosuficientes depende de nosotros, ¿cierto? El Señor nos da dos opciones y Él nos dice desde ya con mucha claridad qué es lo que se espera de cada decisión. Si decidimos permanecer en Él, pues vamos a dar fruto.
vamos a estar fortalecidas, pero si decidimos no estar en él o considerarnos que nosotras podemos solas, porque eso básicamente es lo que habla la autosuficiencia, entonces dice que definitivamente ese pámpano no va a permanecer, sino que va a ser echado fuera, va a secarse, va a morirse y va a ser echado al fuego y arder, que sabemos que aquí también nos habla directamente de la ilustración de esa eternidad en perdición, ¿cierto? Entonces, creo que muchas veces, especialmente nosotras como mujeres, muchas veces queremos ser autosuficientes, queremos pensar de que podemos con todo, de que realmente, pues lo que debemos hacer para el Señor está en nuestras manos, entonces podemos estar tranquilas, por decirlo así, porque vamos a poder cumplir y vamos a poder hacer todo lo que el Señor pide de nosotros, pero realmente en el camino nos damos cuenta de que no, de que esa autosuficiencia es un engaño del enemigo para que no dependamos de Dios y nos va a alejar cada vez más de Él y como dice acá, ese pámpano, o sea, nosotras nos vamos a secar, nos vamos a alejar, nos vamos a separar, no vamos a permanecer y vamos a perdernos, ¿cierto? Entonces, que podamos realmente cuidarnos de esto, creo que es algo que puede considerarse realmente un pecado, pues sentirnos y vivir como si fuéramos autosuficientes sin depender del Señor. Y es uno de los engaños más sutiles que muchas veces podemos caer. Pero realmente en cada una de las áreas de nuestra vida necesitamos depender del Señor porque sin Él, como dice la promesa que leíamos ahorita, nada podemos hacer. Ahora dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, también otro aspecto de que es permanecer en el Señor, es meditar en el hecho de que nos habla de una vida constante, pues habitando en Él, ¿cierto? Dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, o todo aquel que lleva fruto. Entonces, las uvas todo el tiempo están pegadas a la planta, a la vid, para poder realmente, pues, estar en bien, poder crecer, poder dar fruto, ¿cierto? Pero si sacamos uno de esos pámpanos de la vid, de la planta, pues ya va a morirse y no va a dar fruto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es algo esporádico, porque la permanencia en la vid, pues habla de que ese fruto siempre tiene que estar pegado a la vid para poder realmente crecer, para poder mantenerse, para poder vivir. Entonces, asimismo, con nosotras, no se trata de que nosotras pues tengamos una relación esporádica con el Señor o de acuerdo a nuestras necesidades o cuando nosotras nos sentimos emocionalmente bien o cuando estamos animadas. Se trata de que realmente permanecer en Él es una vida constante habitando en Él. Y habitar nos habla de eso, de una morada, de una casa en donde vivimos continuamente. No es algo esporádico. Entonces la permanencia en el Señor nos habla de eso, ¿cierto? Muchas veces mm, pues damos como esa permanencia en el Señor a nuestras emociones o a nuestro estado de ánimo. Entonces, si yo hoy me siento bien, si yo hoy estoy descansada, entonces voy a hacer mi devocional, voy a tener mi tiempo con Dios, voy a permanecer en Él. Y si no, entonces, pues no, hoy no tengo ganas de hacerlo, entonces, pues no, ¿cierto? Entonces lo dejamos muchas veces de esa forma como tan abierta y muchas veces cuando estamos pues así de desanimadas, por decirlo de alguna manera, y lo hacemos, de tener ese tiempo con el Señor, de pues por decirlo de alguna manera, invertir en nuestra relación con Él, nos vamos a dar cuenta de que eso inmediatamente nos anima. Entonces muchas veces es un engaño del enemigo de hacernos creer que necesitamos estar bien o emocionalmente estables o muchas otras cosas para entonces estar en un espacio y en un tiempo con el Señor.
Y no, de hecho, en los momentos en los que nos sentamos más débiles o más desanimadas es cuando más debemos buscar permanecer en Él. Y pues eso era algo que a mí personalmente me exhortaba mucho al pensarlo porque es algo que nos ocurre con mucha frecuencia. Otro aspecto de que es permanecer en el Señor, nos lo dice en el versículo 10, que dice, em, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, una manera también de que es permanecer en Él, guardar, atesorar y arraigar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y esto va muy relacionado con lo que Michelle ahorita nos compartía, de la obediencia que el Señor Jesús nos dejó como ejemplo, ¿cierto? De la manera en cómo Él obedecía al Padre. Y aquí Él dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Entonces, no es que nosotros vamos a guardar los mandamientos del Señor y permanecer en el amor del Señor como nosotras creemos, sino es viéndolo a Él, viendo a Cristo y tomando ese ejemplo para hacerlo. Entonces muchas veces creemos que se trata de cómo nosotras podamos pensar que debemos obedecer, pero realmente se trata de hacerlo a la medida de Él y como Él lo hizo, ¿cierto? Como Él dejó ese ejemplo. Y pues realmente guardar y atesorar y arraigar la palabra de Dios en nuestro corazón es una manera de permanecer en Él, porque es lo que nos alimenta, ¿cierto? Sabemos que la palabra es ese alimento, entonces, volviendo como a la ilustración de la vid necesita todos los nutrientes perdón, el pámpano necesita todos los nutrientes que la vid recibe de la tierra por medio de las raíces y se los transmite al pámpano para que el pámpano crezca, para que el pámpano pueda mantenerse. Y asimismo nosotras, con la palabra es que nos vamos a alimentar para que nuestros corazones puedan estar fortalecidos y así permanecer en el Señor. Pero si realmente la palabra no está siendo guardada y atesorada en nuestro corazón, difícilmente vamos a poder permanecer porque realmente es nuestro alimento, ¿cierto? Es nuestro sostén. Entonces, también es otra manera y otro aspecto relacionado a la permanencia en el Señor. Y por último, si otra chica puede colaborarme leyendo capítulo 15 de Juan, versículos 12 al 17, que fue la otra parte que ahorita no leímos. Juan 15, 12 al 17. No, así. ¿Alguna tiene Juan 15, 12 al 17? Dice Juan 15 del 12 al 17. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Muchas gracias, Danita. Entonces, en esta segunda parte del texto, también podemos ver otra manera, otra muestra de que permanecemos en el Señor y es amándonos los unos a los otros, ¿cierto? Y nuevamente el Señor recalca su ejemplo, o sea que Él así lo ha hecho, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, nuevamente, la medida de lo que el Señor, de lo que Dios nos pide cumplir y lo que espera de nosotras no es la medida que nosotros muchas veces pensamos o no es lo que está bajo nuestro criterio, sino que hay una medida ya establecida y es Cristo, que así como Él lo hizo, tomando ese ejemplo, nosotras también lo hagamos. Entonces, el permanecer en el Señor se ve evidenciado en el amor que tenemos hacia los demás, en la muestra que damos de ese amor.
Y es algo muy importante porque muchas veces pues creemos que permanecer en el Señor se muestra de otras maneras, pero el Señor aquí pues lo coloca de una manera, creo yo que es simple de entender, y así fue finalmente como Él lo hizo. Y dice el versículo 14. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Perdón, desde el 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Entonces, muchas veces creemos que hay que, pues, hacer muchas cosas demasiado difíciles, y el amor definitivamente no es fácil darlo, especialmente para aquellos que no son nuestros amigos o que no son nuestras personas más apreciadas. Pero el Señor nos dice que el mayor amor está en eso, en sacrificarnos y en darnos por los demás. Y ahí también se va a evidenciar de que estamos permaneciendo en el Señor y de que estamos agarradas, pegadas a esa vida, ¿cierto? Y ya por último, también nos gustaría que meditáramos en la verdad de permanecer en el Señor. Entonces, en este sentido, hay muchas hermosas promesas y verdades que encontramos en este pasaje, ¿cierto? Que creo que las hemos podido ver, y que es muy interesante porque finalmente el Señor está siendo muy claro en este relato. Y finalmente pensaba también en el hecho de como esa ecuación o esa respuesta que nos dice, bueno, qué es lo que el Señor quiere que hagamos o qué es lo que debemos pues hacer para recibir también del Señor lo que necesitamos para dar fruto. Y pues coloqué ahí una pequeña ecuación, por decirlo así, que es permanecer en Cristo y atesorar la palabra. Esas dos cosas juntas en nuestra vida nos van a dar como resultado que al momento de pedir en oración tenemos la seguridad de que vamos a recibir. Y es lo que nos dice en el versículo em, ya les digo. El versículo 7, sí, el 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muchas veces nos quedamos con esa segunda parte y creo que de pronto lo hemos escuchado muchas veces. Pidan todo lo que quieran y os será hecho, porque eso nos lo prometió el Señor. Pero nuevamente hay un condicionante. Sí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotras, en vosotros. Entonces, chicas, no esperemos, y el Señor puede hacerlo. No estoy diciendo que el Señor no nos pueda pues dar lo que pedimos si nosotras no cumplimos esto, pero pues realmente es lo que el Señor espera de nosotras, que en la medida que nosotras permanezcamos en Cristo, en la medida que nosotras atesoremos su palabra y permanezcamos en esa palabra, entonces el Señor así va a cumplir lo que nosotros pidamos en oración. Y seguramente esto va a ser así porque cada vez que estemos más cercanas a Él, cada vez que permanezcamos y estemos más arraigadas a Él, entonces nuestras oraciones van a ser cada vez más ajustadas a su voluntad. Y de esa manera el Señor va a respondernos conforme a su voluntad. Pero muchas veces queremos recibir del Señor y no estamos permaneciendo en Él, ni estamos atesorando la palabra, ni estamos fortaleciendo esa relación estrecha como lo tiene la vid con el pámpano en Él. Y entonces las peticiones y lo que buscamos en oración muchas veces entonces no es alineado a la voluntad del Señor, porque precisamente todo eso anterior que el Señor está diciendo que debemos nosotras hacer para recibir, no lo estamos haciendo. Entonces sí es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque realmente sabemos que el Señor nos escucha, pero qué bueno sería que nuestras oraciones estén alineadas al Señor, tan alineadas a Él, y que el Señor nos responda porque realmente estamos permaneciendo en Él.
Y ya por último, tenemos otra verdad de permanecer en el Señor. Y es que si damos fruto, glorificamos a Dios y cumplimos parte de nuestro propósito. Sabemos que parte del propósito que tenemos aquí en la tierra, nosotras como mujeres, los hombres, todos los seres humanos, es dar gloria a Dios, ¿cierto? Hemos sido creados para alabanza de su gloria. Eh, pero muchas veces nos preguntamos cómo puedo glorificar a Dios. Y aquí nos está dando una respuesta respecto a eso y es dando fruto. Dice el versículo número 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, en la medida que nosotras podamos dar fruto, que eso solamente va a ser posible si permanecemos pegadas a la vid, em, y vivamos cada vez más alineadas a lo que es realmente ser un discípulo del Señor, entonces en esa medida vamos a glorificar al Padre. Y qué hermoso sería que cuando nos encontremos con el Padre, con nuestro Señor en el cielo, pues Él pueda realmente decirnos que le glorificamos, ¿cierto? De que nuestra vida realmente fue una muestra de gloria y de honra para Él, porque dimos fruto, porque no nos quedamos sencillamente como una sola uvita pegada a la vid, sino que realmente dimos fruto. Y el fruto se evidencia en nuestro actuar día a día, en cómo mostramos a Cristo, pero también en la medida en la que nosotras vamos llevando a otros pámpanos, o sea, a otras personas a esa vid, ¿sí? Entonces, ojalá realmente podamos meditar en ello y podamos tener muy presente el hecho de pues lo que el Señor espera de nosotras, pero también las hermosas promesas y bendiciones que tenemos. O sea, no es algo que es como que listo, tú tienes que cumplir esto y ya, sino que junto con eso que el Señor pide y espera de nosotras, hay una hermosa garantía. Entonces, ojalá realmente podamos tenerlo presente para ponerlo en práctica en nuestra vida y que el Señor realmente nos ayude a permanecer en Él. Sabemos que muchas veces no es fácil, pero el Señor nos dice, ¿cierto? Que permaneciendo en Él podemos hacerlo, porque separadas de Él nada podemos hacer. Entonces, ojalá podamos tener esto presente, chicas, y meditar en estas verdades, porque realmente es muy diciente a nuestros corazones y pues sabemos de que finalmente también es el deseo del Señor para nuestras vidas. Y ya por último, nos gustaría que pudiéramos quedarnos con este versículo, Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como lo decíamos, todo depende de que permanezcamos en el Señor. Realmente cuando permanecemos en el Señor vamos a ver grandes bendiciones y tal vez no materiales, tal vez no en el sentido de que nosotros la queremos, lo queremos, sino como Él realmente lo desea y qué cosa mejor para nuestras vidas que su voluntad sea cumplida en nosotras, ¿cierto? Entonces, realmente es una hermosa garantía, un hermoso galardón y sigamos ese ejemplo de nuestro Señor, ¿cierto? Que así como nos lo decía ahorita Michelle, podamos obedecer como Él lo hizo y como lo veíamos ahora también en este pasaje, podamos amar como Él lo hizo, porque permaneciendo en Él realmente vamos a poder eh, imitarle, conocerle cada vez más y eso nos va a llevar a poder vivir imitándole como Él lo decía. Entonces esperamos que realmente pues haya sido de mucha bendición para todas este mensaje, de que realmente el Señor pues haya hablado a nuestros corazones y que podamos tomar realmente esa decisión. Como le decíamos, tenemos dos posibilidades y es una decisión muy personal si queremos ser ese pámpano, ese fruto que se queda pegado a la vid, y el labrador, el padre, lo limpia, lo cuida, lo sostiene, o si queremos ser ese pámpano que no lleva fruto y que se aleja de la vid y entonces cae, muere y es echado al fuego. Entonces es una decisión
para cada una, y para aquellas personas que no conocen al Señor o no tienen todavía esa decisión por Cristo en sus vidas, también les invitamos a que lo hagan y que puedan también gozar de todas estas hermosas bendiciones y promesas que en el Señor tenemos. Muchas gracias a todas. Les recordamos pues nuestro canal de YouTube y también nuestra cuenta en Instagram, donde pueden ver contenido y pueden meditar en la palabra del Señor y todo lo que compartimos. Esperamos que realmente pues haya sido un tiempo de mucha bendición para todas y que el Señor haya hablado a nuestros corazones. Muchas gracias.